Muy buen día, estimados estudiantes. Nuevamente nos reencontramos después de este breve receso. Voy a compartir nuevamente entonces otro tema más acerca del proceso de los temas que están establecidos en el tema, en el curso de biología. Por ahí estábamos viendo la última vez el metabolismo. Una vez la célula toma a través de todos esos procesos metabólicos, toma por ahí fuerza y va a llegar a un punto la célula donde va a tener esta parte del transporte celular, ¿sí? El transporte celular es otra parte muy importante de la célula, es decir, que la biología se va a encargar de esta parte tan importante como lo es el transporte que va a llevar a cabo la célula para poderse nutrir y llevar a cabo sus actividades propiamente de un ser vivo. ¿Qué es el transporte celular entonces? El transporte celular, vamos a llamar a esta parte al movimiento constante de sustancia en ambas direcciones a través de la membrana celular. Una de las partes importantísimas, bueno, desde luego todo, pero la membrana celular juega un papel importante en este intercambio de nutrientes y también de desechos que va a llevar a cabo la célula a través de esa membrana celular que tienen las células, sobre todo las eucariotas, ¿verdad? El transporte celular entonces es el movimiento mecánico mediante el cual entran a la célula los materiales que se necesitan, mientras salen los materiales de desecho y las secreciones celulares y este transporte, ese intercambio, ese movimiento puede darse de dos formas, ¿verdad? El transporte activo y el transporte pasivo. Vamos a detallar por acá qué es cada uno de ellos. El transporte activo es el movimiento de materiales a través de la membrana usando energía, es decir, por ahí hay energía que se va a utilizar, que como ya vimos anteriormente, de dónde proviene esa energía, que se va a empaquetar en esos elementos enzimáticos, esas reacciones que se van a hacer ahí de manera enzimática, se van a hacer los paquetes en forma de ATP sobre todo para obtener ese proceso o esa cualidad que le va a servir a la célula como lo es la energía. Luego tenemos el transporte pasivo, es el movimiento de sustancias a través de la membrana que no requiere energía celular propiamente, sino que de alguna manera por el movimiento que se da, se va a provocar o se va a proceder o va a proceder la célula a obtener ese intercambio que requiere desde luego la célula, ¿verdad? El transporte celular pasivo. Eh, el transporte pasivo depende de la energía cinética. Recordemos que la energía cinética es aquella que se va a lograr en forma de, en movimiento, no está pasiva, sino que de alguna manera por cuestiones de los iones, por ahí en este caso se va a lograr una energía cinética, se va a lograr hacer un movimiento, por ahí una tendencia a estar en movimiento y eso va a hacer que la célula pues obtenga y haga ese intercambio de sustancias. Los átomos, los iones y las moléculas de todas las sustancias están en continuo movimiento. En los sólidos, las partículas vibran en un solo sitio, es decir, por ahí, por corrientes eléctricas, aquí entra en juego bastante la química de y las características de los átomos y moléculas para poder lograr ese tipo de movimiento. Las partículas entonces de los líquidos y los gases se mueven de un sitio a otro al azar. Ahí no está establecido. Van en línea recta hasta que chocan con otras partículas y cambian de dirección y ese movimiento, ese choque van a lograr o van a generar esa energía cinética
que luego pues va a, de alguna manera, a favorecer ese intercambio de sustancias. El movimiento al azar de las moléculas de los líquidos y gases es responsable del proceso llamado difusión, es decir, por ahí hay un intercambio, hay un movimiento llamado difusión. La difusión es el movimiento de átomos, moléculas o iones de una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Por ahí la difusión está como cuando se derrama por ahí alguna sustancia, está de mayor concentración a una de menor concentración, donde se va a dispersar ese aroma, en este caso del ejemplo. Ejemplo por acá, dice derrame de un perfume en un pupitre, en un espacio. El grupo cercano podrá olerlo después, el resto de la clase, ¿verdad? A eso le vamos a llamar difusión, se va a difundir, en este caso, pues el aroma, el olor, y así sucede en la célula. Por ahí hay sustancias que es como una ola que va llegando por ahí de estas sustancias que requiere la célula, desde luego. La difusión de un sólido en un líquido, perdón, un cubo de azúcar en agua, las moléculas de azúcar están muy concentradas en el cubo. A medida que el azúcar se disuelve en las moléculas, chocan una con otra y con la del agua. La difusión continúa hasta que las moléculas de azúcar estén distribuidas uniformemente en el agua, ¿verdad? Ahí se va difundiendo, se va disolviendo. A manera de ejemplo, pues podemos colocar esta parte, cómo es que se va difundiendo ese proceso, y todo esto para mantener un equilibrio en la célula, ¿verdad? Por ahí la célula necesita una homeostasis, es decir, un equilibrio. Una vez ocurra esto, la concentración no cambia. Las moléculas se seguirán moviendo, pero la concentración se mantendrá constante, es decir, va a mantener un equilibrio, como por ejemplo el sodio, el potasio, el calcio, el zinc, el magnesio, el manganeso, por mencionarles algunas sustancias, se va a mantener en equilibrio en la célula para que de alguna manera la célula lleve a cabo sus funciones metabólicas, ¿verdad? Pero ya con este requerimiento de las sustancias propiamente de un ser vivo, y no digamos las moléculas orgánicas como los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, ¿verdad? El movimiento de las moléculas mantiene un estado de concentración constante que llamamos equilibrio dinámico. Una vez que se obtiene ese equilibrio, cualquier movimiento adicional no tendrá efecto sobre la distribución uniforme de las moles o las moléculas de azúcar, en este caso, en el agua. En este caso podría ser en la sangre, ¿verdad? Ya va a mantener un equilibrio. Es decir, la cantidad de sodio, en este caso, pues, algún ejemplo, la cantidad de carbohidratos, va a mantener un equilibrio ese movimiento de sustancia que nos va a dar en este sentido energía, se va a mantener un equilibrio, y la otra parte pues la va a almacenar la célula, como ya está como programada de esa manera. La difusión siempre, un gradiente de concentración es una medida de la diferencia en la concentración de unas sustancias en dos regiones. ¿Sí? Ese es un gradiente de concentración. La velocidad de difusión va a depender entonces del tamaño del gradiente de concentración, que va a mantenerse en una región, por acá, pues de mayor gradiente de concentración a una mayor velocidad de difusión. En este sentido, en la imagen se puede mostrar por acá, hay una concentración y hay un gradiente por ahí también de concentración. Va a haber mayor velocidad y siempre va a estar ese movimiento que la célula va a requerir para mantener su función vital, ¿verdad? Como tal.
Vemos también la difusión simple, sustancias como el oxígeno y el dióxido de carbono pasan a través de los poros de la membrana celular por difusión simple. Sí, por ahí las sustancias van colándose. Recuérdense que la membrana celular es una capa que tiene por ahí una permeabilidad que va a lograr o va a permitir que pasen esas sustancias ya como una programación también que tiene la célula, ya está programada de esa manera, también bloquea algunas sustancias como agentes patógenos, no los va a dejar pasar. Aunque en procesos algunas veces de baja de defensas, pues también se da ese paso de esas sustancias, es cuando nos enfermamos por ahí de alguna manera. Las moléculas de oxígeno están altamente concentradas fuera de la célula, mientras que el CO2 está más concentrado en el interior por el proceso, desde luego, respiración. El proceso de respiración va a generar CO2 y lo que la célula realmente requiere es que ingresen por ahí moléculas de O2, ¿verdad? Entonces se difunde hacia adentro de la célula y el CO2 hacia afuera. De lo contrario, nos envenenamos propiamente. Por acá podríamos recrear de alguna manera la difusión simple del oxígeno. Por ahí el oxígeno está afuera, va a entrar de una menor concentración a una mayor concentración que se requiere en este sentido en la célula, ¿verdad? Ahí tenemos entonces que la célula requiere de ese proceso y hay un movimiento por ahí. Eh, pues la juventud, en los procesos, digamos, de esa etapa de la juventud, pues hay mayor movimiento, mayor equilibrio. Cuando nosotros ya llegamos a una etapa un poco más avanzada en años, pues, ese equilibrio, ese intercambio va menguando por ahí y llega un momento que se acelera el proceso de los años, ¿verdad? Y aparecen por ahí ya eh, componentes o procesos o de alguna manera actividad de envejecimiento, empiezan a aparecer por ahí algunos rasgos, porque ya la célula ya no tiene todo ese movimiento como cuando se es joven, ¿verdad? Ahí las células siempre están en ese constante movimiento, en ese dinamismo que tiene la célula y para mantener su equilibrio. La ósmosis o difusión del agua, ¿verdad? Recuérdense, las células tienen un 70% de agua y requieren de ese movimiento, de ese equilibrio para poderse mantener hidratadas y que también lleven a cabo procesos metabólicos, iónicos, ¿verdad? Químicos a través de ese proceso del agua. El paso del agua por una membrana relativamente permeable desde una región de mayor concentración a una región de menor concentración, le vamos a llamar transporte pasivo también, ¿verdad? No va a requerir de alguna manera energía, sino que siempre por procesos de movimiento que va a lograrse realizar ese proceso de la filtración y el intercambio de agua que la célula necesita. ¿Cómo podemos comparar las concentraciones de agua en dos regiones? Desde luego que hay organismos que requieren más agua en un determinado espacio que otras que son, por ejemplo, de agua salada o de agua dulce. La concentración de agua se determina por la cantidad de materiales disueltos en ella. La cantidad de agua, vean ustedes, en el mar, por ejemplo, hay una gran cantidad de agua, perdón, de sales minerales disueltas en esa agua y los organismos que están ahí tienen un equilibrio de agua en cuanto a los solutos que van a estar de alguna manera disueltos ahí. Veamos acá, la concentración de agua se considera alta si el material disuelto en ella es poco, ¿verdad? Por ejemplo, si una solución contiene 1 gramo de sal en 1000 gramos de agua, la concentración de agua es alta, ¿sí? Porque 1 gramo de un soluto, en este caso sal, a 1000 gramos de agua, pues la concentración de agua en este sentido va a ser alta.
Si una solución contiene 100 gramos de sal en 1000 gramos de agua, la concentración de agua es menor. ¿Por qué? Porque va a haber más sustancias disueltas en ese espacio, en ese volumen de agua. Solución isotónica. Iso viene de igual. La concentración de sustancias dentro de la célula es igual a la concentración de sustancias fuera de ella. Es decir, que hay un equilibrio. Es isotónica. El plasma sanguíneo, por ejemplo, es isotónica para los glóbulos rojos al ser igual. Estos mantienen su forma, ¿verdad? Tiene que mantener ese equilibrio, debe de ser isotónica. La cantidad de agua y los componentes que van a estar afuera de esa, digamos, de esa célula, va a ser igual, entonces los glóbulos rojos se mantienen su forma y desde luego van a realizar la función que les corresponde. Pero una vez esto aumente o disminuye, por ahí ya tenemos otra consecuencia. Por ejemplo, una solución hipotónica respecto a los glóbulos rojos que está acá como ejemplo, que no solo son estas células las que requieren un equilibrio, van a tener su consecuencia. La concentración de materiales disueltos en el agua fuera de la célula es menor que la concentración en la célula. La concentración de agua entonces es mayor fuera de la célula. Un glóbulo rojo en este sentido, en agua destilada, no contiene materiales disueltos que requiere un glóbulo rojo, entonces el agua ingresará al glóbulo y este se hincha y se rompe, ¿verdad? Como que yo colocara por ahí un pececito, otro ejemplo, un pez de agua salada, él tiene su equilibrio. Y si yo lo coloco en agua dulce, pues ese espacio, ese volumen que está ocupando en este sentido es soluto o los solutos o las sales que están ahí, pues van a necesitar llenar ese espacio, entonces va a absorber más agua, como que se inflara un globo, ¿verdad? Se hincha y un pececito de agua salada se va a una de agua dulce, pues se va a morir, ¿verdad? Porque ese proceso de transporte celular eh, va a programarse para llenar ese espacio y como no hay solutos, entonces lo que se va a hacer es inflar de agua y se van a romper, tal y como sucede con los glóbulos rojos, que puede suceder esta misma situación. Ahora veamos la solución hipotónica. Lo contrario, la entrada de agua hace que el contenido celular empuje contra la pared. Sin embargo, la célula no se revienta por la resistencia de la pared que evita que la célula siga empujando. La presión del agua sobre la pared celular se llama turgencia. En vegetales ayuda a dar resistencia a tallos y a hojas. Aquí favorece en esta parte. ¿Qué es una solución hipertónica? Hiper es de mucho, ¿verdad? Las células están en solución hipertónica si la concentración de sustancias disueltas en el agua está fuera de las células, es mayor. Es decir, ahora lo contrario. Tengo yo por ahí mi pececito de agua dulce, está en su pecerita y yo lo voy a llevar a agua salada. Entonces la concentración de soluto o de sales va a ser mayor. Entonces por ahí va a hacer que el agua salga y entonces lo que va a hacer es de que se va de alguna manera así se va a chupar, se va a reducir, ¿verdad? Y también de alguna manera va a morir esa célula que no está en equilibrio. Fuera de las células entonces es mayor que en el agua que está dentro de la célula. Una solución de sal es hipertónica para los glóbulos rojos y esto hace que los glóbulos rojos liberen el agua que necesitan y de alguna manera mueren prematuramente. En una solución hipertónica, el agua se mueve hacia afuera de la célula por ósmosis, es decir, que se va a transportar y aquí es un movimiento pasivo, ¿verdad? Por ahí no se requiere sino por concentraciones, en este caso de solutos respecto al volumen que va a ocupar ahí el agua, es en este caso mayor
Entonces, por ese motivo es de que va a liberarse el agua, va a haber un movimiento por ahí. En consecuencia, entonces, en este ejemplo, los glóbulos rojos se encogen, se chupan, ¿verdad? En células vegetales, el contenido celular se separa de la pared celular y de alguna manera hay problemas por ahí con la, el equilibrio que debe mantener en este sentido la célula, ¿verdad? La ósmosis, soluciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas, ¿verdad? Por ahí se recrea en este sentido, por ahí las concentraciones, ¿verdad? Hay hay mucho soluto, hay menos soluto, se mueven por ahí las moléculas de agua y esto tiene como consecuencia, desde luego, debe de mantenerse un equilibrio. De lo contrario, hay problemas ahí con el equilibrio celular y las sustancias que están transportándose en este sentido. Y esto está sucediendo, desde luego, constantemente en nuestras células. Constantemente está sucediendo esto. Turgencia y plasmólisis. ¿Qué es la turgencia y qué es la plasmólisis? La turgencia es la presión del agua sobre la pared celular. Presten atención acá. La turgencia es la presión que va a tener o que va a surgir, va a crear por ahí el agua sobre la pared celular. Ayuda a dar firmeza y rigidez a los tallos y a las hojas, en este sentido a las plantas, ¿verdad? La plasmólisis es la contracción del contenido celular como resultado de la pérdida de agua. Entonces, por ahí se marchita una plantita porque está de alguna manera con el proceso de plasmólisis, ¿verdad? Puede ser también que por cambio de temperatura se dé ese proceso de plasmólisis. Los tallos y las hojas se marchitan porque está liberando la cantidad de agua que la célula requiere para mantenerse de alguna manera firme, activa, viva, ¿verdad? Difusión facilitada. ¿Qué es la difusión facilitada? La difusión facilitada en el proceso metabólico celular de materiales a través de la membrana celular con la ayuda de moléculas transportadoras, es decir, en este sentido, pues malas proteínas, hay proteínas de transporte, entonces se va a decir que es una difusión facilitada, por ahí, facilitada porque hay componentes químicos, en este caso orgánicas, como las proteínas que van a facilitar ese proceso de transporte de sustancias. Las moléculas transportadoras permiten que moléculas específicas que se encuentran en un lado de la membrana puedan pasar hacia el otro lado con ayuda, ¿verdad? Las investigaciones han revelado que estas moléculas son proteínas, pero no se sabe la forma en que funcionan. Lo único es de que sí se sabe es de que las proteínas van a realizar en este sentido, dentro de su clasificación, el transporte de sustancias. Siempre hablando de la difusión facilitada, la difusión de materiales a través de la membrana celular con moléculas transportadoras se conoce como difusión facilitada. La difusión facilitada entonces comprende el movimiento de sustancias a favor de un gradiente de concentración. Ya vimos un gradiente de concentración que es, por ahí hay mayor concentración en una región y se requiere que eso se vaya a transportar hacia otro lado para mantener el metabolismo de una manera equilibrada. Sin embargo, las sustancias se mueven más rápido que en la difusión simple. La glucosa, por ejemplo, se mueve hacia los glóbulos rojos por difusión facilitada. Se difunde eh, cientos de veces más rápido que en otros azúcares como propiedades similares y estructuras químicas ligeramente diferentes. Parece que en algunas moléculas puede moverse por difusión facilitada, moléculas de azúcar, en este caso los carbohidratos, desde luego. Por aquí tenemos la difusión facilitada. Desde luego que todo esto
de la difusión y el movimiento, el intercambio de lo que yo les estoy hablando, es algo que la célula requiere desde luego para poder llevar a cabo sus funciones vitales, tal y como vimos al principio, y que de alguna manera, por ahí haciendo un poco de historia, Virchow logró descubrir esto, que las células llevaban a cabo funciones individuales para mantener un equilibrio, ¿verdad? En este caso, pues una difusión, un intercambio para mantener ese equilibrio y el buen metabolismo de las células. El transporte activo. Acá viene ya una parte que en el tema anterior vimos. El transporte activo va a requerir por ahí de todas esas enzimas, de todos esos procesos para poder obtener también ese intercambio, va a requerir energía. Es el proceso mediante el cual la célula usa energía para mover átomos, iones y moléculas contra un gradiente de concentración. En tales casos, la célula usa energía para mover sustancias de regiones, es ahí de regiones de baja concentración a regiones de alta concentración. Ahí donde dice regiones, ahí se recuerdan que es regiones. Un ser humano, por ejemplo, en reposo usa por ejemplo, 30 a un 40% de su energía para el transporte activo de materiales hacia las células, ¿verdad? Por eso que recomiendan en muchos casos se recomienda, no recomiendan, de verdad se recomienda por ahí que uno tenga movimiento, que haga un poco de ejercicio, por lo menos una media hora, 15 minutos, para poder tener ese intercambio adecuadamente. El transporte activo, como número uno, vean ustedes, lo mismo que vimos allá en el metabolismo. Esto ya es en el metabolismo de la célula. Por aquí, ustedes ven por ahí cómo se recrean, cómo van pasando las moléculas de sodio, cómo van entrando las moléculas de potasio para llevar a cabo funciones, también el hidrógeno, por ahí. Este proceso, este movimiento va a requerir de energía. Y ya vimos de dónde se obtiene la energía, ¿verdad? No se conoce la forma exacta, en que trabaja, eh, podría utilizar moléculas transportadoras en la membrana. Eh, las moléculas transportadoras tienen un sitio activo donde puede acomodar ciertas moléculas. En el número 3, la célula libera energía y hace que cambie la forma molecular de esas moléculas transportadoras, ¿verdad? Y como número 4, la molécula gira y lleva moléculas dentro de la célula, tal y como ustedes pueden observar en esta recreación. Es verdaderamente increíble, es un mecanismo que ya tienen las células como una programación donde donde intervienen por ahí corrientes eléctricas, iónicas, ¿verdad? En este caso, el sodio, el potasio, el hidrógeno, entre otros elementos que ayudan a que la célula lleve a cabo ese proceso de intercambio, ¿verdad? De transporte. El transporte activo, la glucosa, por ejemplo, los aminoácidos, algunos iones, se mueven hacia las células por transporte activo. Algunas sustancias de desecho salen algunas células, eh, de algunas células en esta forma, ¿verdad? En esta forma de transporte activo. Aquí volvemos a encontrarnos con el trifosfato de adenosina o el ATP. La fuente principal de energía para los seres vivientes es la glucosa, es decir, la azúcar de 6 carbones, ¿verdad? Carbonos, perdón. Son carbohidratos, es la energía de arranque, sobre todo en la mañana. La energía química entonces se almacena en glucosa y en otras moléculas orgánicas que pueden convertirse en glucosa por procesos metabólicos. La célula usa la energía para los procesos de movimiento muscular, transmitir impulsos, transportar nutrientes, sintetizar proteínas y otros
digamos, componentes u otras funciones que la célula va a requerir. Entonces las células necesitan esa energía, ¿verdad? Necesarios para las células. Cuando las células degradan la glucosa a través de esas fábricas, esos orgánulos que tiene la célula, como son las mitocondrias, se libera la energía en una serie de pasos controladas por enzimas que ya vimos en el tema anterior. Entonces, este proceso pues va a tener como consecuencia almacenamiento de ATP, que es la energía que la célula necesita para poder llevar a cabo sus funciones vitales, desde luego, para que ya un organismo, en el caso de nosotros, podamos de alguna manera llevar a cabo nuestra actividad. Aquí tenemos nuevamente el transporte pasivo y el transporte activo de una manera secuencial, de una manera, digamos, comparativa. Está la difusión simple, lo que ya hablamos, la difusión facilitada, y en el transporte activo, pues ya vimos que se requiere energía, se requiere de algunas sustancias como las proteínas para que ayuden a ese intercambio de sustancias para que la célula lleve a cabo sus funciones. Veamos acá la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis es el proceso mediante el cual las células obtienen materiales grandes que no pueden pasar a través de la membrana celular. Hay dos tipos, en este caso la adentro, ¿verdad? Endocitosis. Está la pinocitosis y la fagocitosis. ¿Cómo se alimenta la célula entonces? Así como nosotros debemos comer para obtener energía y buena salud, la célula también lo hace, como lleva a cabo sus funciones vitales, ¿verdad? Sin embargo, ella lo efectúa a través de un proceso denominado endocitosis, que va a llevar dos procesos, la pinocitosis y la fagocitosis. En este sentido, entonces, y cuando debe expulsar eh, de su organismo los productos de desecho, el mecanismo se llama fagocitosis, es decir, que va a liberar, entran las sustancias por ahí a través de ese proceso de la endocitosis y esa parte que se llama pinocitosis, a obtener para nutrir a todos esos orgánulos, para mantener buena salud celular, un mecanismo que ya está programado, ¿verdad? Por allí, eh, desde luego que una buena alimentación, el ejercicio, va a favorecer este proceso interno de las células de todo tipo. La pinocitosis, entonces, eh, vean cómo entran por ahí en esta recreación, entran las sustancias que necesita la célula, por ahí entra la pinocitosis. Entonces, la célula adquiere partículas pequeñas o gotas de líquidos, ejemplo, pasos de la pinocitosis ahí. La partícula que va a entrar a la célula se pega a la membrana celular, se invagina, es decir, hace su membrana por ahí, un costalito, una parte membranosa, lo atrapa, la partícula cae al canal, la partícula se desprende de la membrana y forma una vesícula independiente, y el paso número 4, la célula digiere esas partículas de las cuales se va a nutrir. En el otro paso, que es la fagocitosis, es lo contrario. Ahí se va a fagocitar, es atrapar y liberar, ¿verdad? Los materiales sólidos grandes entran a la célula. Se ha observado en orgánulos unicelulares u organismos unicelulares y células animales. Ocurre, por ejemplo, con las amebas, los glóbulos blancos, etcétera. ¿Cómo es que se lleva a cabo esa fagocitosis? Ejemplo, una amiba o una ameba que rodea un alga verde, lo envuelve, ¿verdad? Lo fagocita y lo va a atrapar ahí. Se extiende por la membrana celular y forma pseudópodos que rodean al alga, en este caso, hablando de una ameba. La ameba entonces se envuelve al alga en una bolsita, la bolsita se rompe,
de la membrana y se convierte en una vesícula grande que va hacia el citoplasma. Las vesículas de fagocitosis son más grandes que las de la endocitosis, el proceso de la endocitosis. Entonces, fagocitar es atrapar, ¿verdad? Atrapar esas sustancias que requiere en este sentido también procesos celulares ya programados. Y la exocitosis, exo quiere decir hacia afuera, es lo contrario de la endocitosis, es la salida de moléculas grandes o de grupos de moléculas del interior de la célula hacia afuera por procesos mecánicos, ¿verdad? Por procesos mecánicos que la célula de alguna manera, así como nuestros procesos de excreción, en el caso de nosotros y de los mamíferos, sucede microscópicamente también con la célula que por procesos mecánicos eso debe de llevarse a cabo. Por eso Virchow decía que cuando él observó por ahí las células eran independientes y llevaban a cabo funciones independientes, en ese caso, vitales, ¿verdad? Y como también alimentarse es vital, también desechar también es vital para los organismos vivos y en este caso las células de manera microscópica. Pueden ser desechos o secreciones útiles llevadas a la membrana celular por el aparato de Golgi. Ahí ustedes se recordarán que Golgi fue el que descubrió este aparato que tiene que ver con el fagocitar y exocitar, ¿verdad? Liberar por ahí. Una vesícula con secreciones se mueve hacia la membrana celular, se funde con esta, rompiéndose en este sitio, liberando el contenido de la vesícula, desde luego hacia el exterior. Y con esto finalizo acá la presentación correspondiente a al contenido de esta sesión, esperando que ustedes vayan comprendiendo cómo es esa parte que vimos anteriormente del metabolismo celular y ahora cómo es que va a llevar ese transporte celular donde va a requerir energía y la otra parte donde no va a requerir energía, pero que al final de cuentas va a favorecer al buen funcionamiento de la célula. Por el momento es todo y nos seguimos saludando. Siempre de alguna manera ustedes me escriben por ahí para de alguna manera pues solucionar alguna duda.